conocer a Dios, conocer en profundidad quién es Dios. Primeramente, el que cree en Dios tiene que creer que Dios existe, aunque no lo ve. Pero después tienes que conocerle. Tienes que buscar de ver quién es Él realmente. Y conocer a Dios no es que me llegó una bendición y entonces ya yo sé quién es Dios. Porque ahí conoces al Dios que es maravilloso y puedes ver que Él, aunque tú no te hayas portado bien, aunque no hayas sido bueno, porque la Biblia dice que no hay ninguno que haga lo bueno, y Él de todas maneras te bendice por su gran misericordia. Entonces, lo que has recibido de parte de Dios, producto de su misericordia, porque tiene piedad de ti, porque Él es bondadoso, porque Él no puede negarse a sí mismo. Su espíritu, en su espíritu hay bondad. Entonces Él no puede negarse a ser bondadoso. Él es bondadoso. En su espíritu hay amor y fluye el amor. Hay misericordia, fluye la misericordia. Pero conocer a Jehová, conocer a Dios, conocer al Dios de dioses, al Rey de reyes, solamente es posible si Él mismo se revela ante ti, si Él quiere revelarse ante ti. Es la única manera, es la única manera. Dice en Juan 14, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Aquí está hablando Jesucristo. Dice, si creen en Dios, crean también en mí. Sigue diciendo más abajo, a partir de el versículo 6, y dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando leo este texto, me doy cuenta que el interés está en conocer al Padre, en llegar al Padre. ¿Dónde está el Padre? ¿Quién es el Padre? Es la intriga de los apóstoles aquí. Queremos conocer al Padre de ese Padre del tanto que Jesús nos habla. Y Jesús les dice en el versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesucristo es la personificación del Padre, es la imagen del Padre. Dice las Escrituras en Colosenses 2:3, dice, hablando de Jesús, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea que para poder llegar al Padre, para poder conocer al Padre, necesitamos a Jesús. Necesitamos que Jesús nos revele quién es el Padre. Necesitamos entender la sabiduría que está en Jesús, porque Jesús mismo es la sabiduría. Dios mismo es la sabiduría, pues agradó a Dios que toda la plenitud de Dios estuviera en Cristo Jesús. Le agradó a Dios que el Dios invisible se hiciera visible a través de Jesucristo. Y ahora a través de todos nosotros, siendo nosotros un resplandor de Él, un reflejo de Él. Entonces, cuando analizas y ves que Dios es una sabiduría, un conocimiento, y que Dios habita en ti, tenemos que llenarnos de esa sabiduría, tenemos que llenarnos de ese conocimiento para poder reflejar a Dios. ¿Y dónde está ese conocimiento?
lo acabamos de leer. Ese conocimiento está en Jesús. Solamente en Él. No está ese conocimiento en ninguna otra parte del universo. En ninguna otra parte del universo está ese conocimiento. Solamente en Él. Dice las Escrituras que Jesús es el único que nos puede revelar al Padre. Jesús, el Hijo, es el único que nos puede revelar al Padre. Ese conocimiento que necesitas tú y yo está en Cristo Jesús. Mira lo que dice Mateo 11:27. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesucristo vino, se despojó de su gloria, se despojó de todas las cosas que tenía en el cielo y vino a la tierra para dar a conocer a su Padre. De hecho, Jesús no hizo nada aquí en la tierra que no estuviera en comunión con el Padre. Lo dijo él mismo, no hago nada por mí mismo, sino lo que he oído, escuchado de mi Padre. Mira, ese reflejo del Padre en el Hijo, y que sea Jesucristo el único que nos los revela, el único que nos los puede revelar. Ve la historia bíblica completa, el Antiguo Testamento. Los profetas anunciaron que venía Jesús, pero ninguno de ellos reveló quién era Dios. Ninguno de ellos pudo revelar quién era Dios. Sí indagaron y vieron los misterios y las cosas, pero no pudo Dios mismo ser revelado sino por medio de Jesucristo. No fue revelado a través de los profetas. Dice en Lucas 10:22, nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermano, necesitamos de Jesús. Necesitamos de nuestro Señor Jesucristo para poder llegar al Padre. Todos queremos llegar al Padre. Cuando se nos habla en la Escritura del trono de la gracia, cuando se nos habla del amor del Padre, dice que el amor del Padre es tan grande que envió a su propio Hijo para que diera la vida por ti y por mí. Tenemos que conocer a ese Padre y tenemos que aprovechar que Jesucristo vino a revelar quién es el Padre. Este conocimiento que está en Jesús, la revelación, el mensaje de la piedad. Dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Escucha bien. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Escucha, ¿dónde está la vida eterna? La vida eterna está en el conocimiento de Dios. La vida eterna está en conocer al Dios verdadero, a Jesucristo. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice Juan 1:18, el unigénito del Hijo, el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer.
necesitamos de ese conocimiento, de esa verdad. Necesitamos a Jesús, que es el que nos lleva al Padre. Y por supuesto, su Espíritu Santo, que es el que nos guía a Jesús, el que nos inquieta. Jesucristo toca la puerta. El Espíritu Santo nos inquieta, nos guía al camino, nos consuela, nos convence. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús, tal como lo dice la Escritura, que nadie viene a Jesús si no es entregado por el Padre. El Espíritu Santo de Dios, el que sabe lo profundo del corazón de Dios, te lleva a Jesús y Jesús te enseña, te muestra el camino, te enseña la verdad para que tú puedas tener esa vida eterna. Lo dice aquí, lo acabamos de leer en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Y dice 2 puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y cuando medito en este texto, se me viene a la mente el que cuando leemos los proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Para poder conocer a Dios necesitamos tener temor de Dios. Y el temor de Dios no es miedo. El temor de Dios es conocimiento de Dios. Esas cosas que a Dios agrada, esas cosas que debemos hacer para agradar a Dios, ese conocimiento necesario es el que tú y yo, valga la redundancia, necesitamos para poder tener la vida eterna. Para conocer a Dios necesitamos esta sabiduría, este conocimiento que encontramos sola y únicamente en Jesús. Y que por misericordia de Dios se nos permite que este conocimiento, que es un conocimiento invisible, es un conocimiento invisible, porque de lo invisible fue creado todo lo visible. Y Dios en su misericordia nos permite tener este conocimiento escrito en palabras, en letras, que podamos leer, que podamos ver con nuestros ojos, para que podamos adquirirla, para que las practiquemos, para que las llevemos a la obra en nuestra vida, tal y como Jesucristo lo hizo. Hermano, nadie te va a poder mostrar quién es Jesús, sino Jesús mismo, que te lo puede revelar. Cuando tú lees las Escrituras, cuando tú lees esa palabra, el Espíritu Santo, Dios mismo, Jesucristo, te va a ir revelando quién es Él. Hoy el Señor quiere exhortarte a que le conozcas más, a que le busques más, a que leas más las Escrituras. Puedes empezar con los proverbios. En los proverbios hay un versículo textualmente que dice en el capítulo 1, donde dice, sabiduría para que puedas entender proverbios, para que puedas adquirir sabiduría. Prácticamente aprendes a conocer a Dios a través de los proverbios, donde se encuentra toda aquella sabiduría, todo aquel relato de las cosas que a Dios agradan, de las cosas que a Dios desagradan, de las cosas que Dios aborrece, de todas aquellas cosas, de todo aquel conocimiento necesario para poder ser partícipe de la vida eterna. Es necesario que pasemos tiempo con una persona para poder conocerla. Es necesario
que pasemos tiempo en la sabiduría de Dios para poder saber quién es esta sabiduría de Dios, que es Jesús. Está plasmado en la Escritura. Solo debemos dedicar tiempo, disposición, ganas, esfuerzo, dedicación, obediencia, para que empecemos a conocer a este Dios tan maravilloso que está en las Escrituras, que está reflejado en las Escrituras, y que, como lo hemos dicho anteriormente, búscale mientras Él pueda ser hallado. Tenemos que buscarle, tenemos que encontrarle, tenemos que conocerle. La idea no es saber que Dios existe. Eso es solamente un principio. Eso es solamente un principio. Debemos conocer quién es Él. Y la única manera de conocerle es a través de Jesús, buscando su sabiduría, pidiéndole, clamándole que te llene más de sabiduría. Él lo dice en su palabra: no piden, no reciben porque no piden. Y dice Dios en Santiago: el que pida sabiduría sin dudarlo le será dada. O sea, el que pida más de Jesús, Dios le será revelado. Entonces, no hay excusas para no conocer a Jesús. No te llenes de argumentos para no conocer a Jesús. Adéntrate en ese mundo hermoso, adéntrate en esa sabiduría, de la cual Dios te está diciendo que eres parte, porque cuando Dios dice que nos hacemos uno con Él, tenemos que adquirir de esa sabiduría para entrar y asirnos de esa misma sabiduría para nosotros ser parte de esa sabiduría. Tú eres parte de Jesús, eres parte de esa sabiduría, eres parte de Dios. ¿Sabes? Que no te conoces quién tú eres, ni siquiera te conoces quién tú eres. Conocer a Jesús es conocer quién tú eres en Cristo Jesús. Mira la necesidad que hay de conocer a Dios. Mira la necesidad que hay de conocer a Jesús. Que no es lo que tú digas quién tú eres, sino que a través de Jesús te enteras quién tú mismo eres. Jesús es el que te dice quién eres tú en Cristo Jesús. No esperes más. Busca, toca, llama, adéntrate y conoce quién es Jesús.